para el futuro. Apocalipsis, el capítulo 20. Voy a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo 20. Dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sellos sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Palabra de Dios. ¿Sabe cómo yo entiendo esta palabra? Si la leyera así como se puede entender Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay un ángel que trae una tremenda cadena en la mano, coge a Satanás, lo ata a un árbol gigante, le pone la cadena y le coloca también el candado. Así yo entiendo esto de manera directa. Pero ¿por qué este enemigo va a quedar atado? Eso es lo importante de la Biblia, que hay una parte de la Biblia que nos explica esta verdad. Y vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 18. Estos versículos nos aclaran por qué el enemigo va a quedar atado. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Importante: el Señor viene en la nube de los cielos con poder y gloria. No va a venir como vino la primera vez para que lo sacrifiquen los judíos. No. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a darle el pago a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho en esta tierra. Lo primero que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por ello. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo que van a resucitar primero? Todos aquellos que en vida hayamos aceptado a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos ir, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el Señor Jesús viene en la nube de los cielos con poder y gloria.
Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que hayan aceptado a Cristo en vida como su Salvador personal y que sean fieles al Señor hasta la muerte. Los impíos vivos son destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, todos siervos, todos libres, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Los reyes de la tierra, mire que dice personas importantes, los ricos, los capitanes, pero también habla todo siervo, todo libre, que no estén preparados cuando Jesús venga. Le van a decir a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, porque no pueden ver la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Los impíos muertos permanecen en las tumbas. ¿Quiénes son los impíos muertos? Los que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Cuando Él venga por segunda vez, van a permanecer en la tumba. Después de 1000 años van a resucitar, creyente o no creyente. Bueno, el grupo se va completando. Los impíos muertos permanecen en la tumba. Los impíos vivos son destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Los justos resucitados, con los justos transformados, dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con esto en mente, ahora podemos entender los 3 primeros versículos del libro de Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Por qué Satanás se va a encontrar atado? No es porque esté atado a un árbol gigante, no, son las mismas circunstancias por las cuales va a pasar que se va a encontrar atado. Vamos a mirar. Dios le mostró a Jeremías uno de esos momentos especiales. En el libro de Jeremías, el capítulo 4, versículo 23 al 27, mire lo que dice la palabra de Dios. Y miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ella luz. Y miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Y miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Y miré, y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así ha dicho Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué no había hombre? De acuerdo a lo que ya hemos venido estudiando. Sencillo: los justos en el cielo, los impíos en las tumbas, la tierra queda asolada y vacía. Jeremías no vio hombre, queda asolada y vacía, porque el grupo de los redimidos en el cielo y esta tierra, los habitantes de la tierra, todo destruido. Bueno, vamos a volver de nuevo al libro del Apocalipsis, el capítulo 20. Ahora vamos a mirar lo que dice el versículo 4. Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4. Vi tronos,
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y reinarán con Cristo por 1000 años. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esta etapa que la Biblia está presentando aquí es una etapa de juicio. Cuando la Biblia habla de tronos, se está refiriendo a juicio. Nosotros como iglesia creemos que hay varias clases de juicio. Los 3 más importantes son el juicio investigador, que para nosotros creemos que empezó el 22 de octubre de 1844. Cristo pasó del lugar santo en el cielo al lugar santísimo, donde está intercediendo a la diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros. Pero este juicio que habla la Biblia aquí en Apocalipsis 24 es juicio de comprobación, que se está verificando, se va a verificar en el cielo. Ahora el juicio investigador empezó el 22 de octubre de 1844, no sabemos cuándo termine. Cuando termine, terminará el periodo de gracia para todos los habitantes de la tierra. Está próximo a terminar. Pero aquí el juicio que habla Apocalipsis 20, juicio de comprobación, ese juicio se va a verificar en el cielo. Apocalipsis 20:12 habla que en el cielo Dios lleva un registro exacto de nuestros actos. La Biblia habla del libro de los pecados, habla del libro de la memoria y habla del libro de la vida. Cuando una persona seamos fieles y firmes hasta el día de la venida de Cristo, entonces nosotros vamos a recibir la salvación. Dios le mostró ese momento de juicio al apóstol Pablo en Segunda de Corintios, vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 6, a partir del versículo 2 y el versículo 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, los santos han de juzgar al mundo y también a los ángeles. ¿Cuál ángeles? Los ángeles que se rebelaron en contra del gobierno de Dios. Pablo, Dios le mostró ese momento del juicio en el cielo, del juicio de comprobación en el cielo. Entonces es importante que nosotros sepamos que va a haber ese juicio. Seguimos, Apocalipsis. Voy a mencionar, porque es bueno también aclarar lo siguiente. Apocalipsis 20, el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente o en sus manos.
bestia. Cuando escuchamos esa palabra pareciera que fuera insultante, pero ese es sencillo. Vamos al libro de Daniel, y Daniel habla del león, habla del oso, habla del tigre y de la bestia espantosa y terrible. Bestia, sistema católico universal. Imagen de la bestia, religiones protestantes que no enseñan la verdad de los mandamientos de Dios. El falso día de reposo, domingo, que no tiene ningún apoyo bíblico para guardar, sino que se presenta a través de la Biblia como el primer día de la semana. Seguimos, versículo 5 de Apocalipsis, el capítulo 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esos otros muertos que no volvieron a vivir son los impíos que van a permanecer en la tumba hasta que se cumpliesen 1000 años. Yo miraba un mensaje en una de estas semanas atrás, cuando había un grupo que había resucitado y estaba contento porque había resucitado, y de pronto le dijo a alguien: resucitaste en la segunda resurrección. Y ya el semblante de todos cambió, porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el que resucite en la segunda resurrección va a ser destruido eternamente y para siempre. La importancia es resucitar en la primera resurrección. Todos los cristianos que aceptan a Jesús como el Salvador de su vida y resucitamos en la primera resurrección, vamos a recibir la herencia de los santos. Apocalipsis 26 dice la palabra de Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. El que tiene parte en la primera resurrección. Eso cuando Jesús venga por segunda vez. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Saben? Esa segunda muerte yo no tengo que padecerla. Y te lo explico. Porque esa segunda muerte ya Jesús la recibió en la cruz del Calvario por mí. Yo no tengo que padecer esa segunda muerte. ¿Cómo así? Te explico. Cuando Jesús venga, el grupo de los justos resucitados y el grupo de los justos transformados vamos a ir al reino de los cielos. Entonces, allí vamos a resucitar en la primera resurrección. Pero es que después del cumplimiento de los 1000 años, que resucitan todos los impíos de todas las edades, ya esos van a resucitar para condenación eterna. ¿Ya? Por eso es que es importante, ahora que tenemos la oportunidad, aceptar a Jesús como el Salvador de nuestra vida y ser fiel, como lo dice la palabra, hasta la muerte, y yo te daré como premio la corona de la vida eterna. Entonces, repito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si usted me va poniendo cuidado, todo esto va entrelazado. Jesús viene en la nube de los cielos con poder y gloria. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los impíos vivos son destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Los impíos muertos
permanecen en las tumbas. Los justos resucitados, con los justos transformados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el cielo. En ese periodo de los 1000 años se va a revisar el caso de todos los impíos, por qué se perdieron, y se va a llegar a la conclusión que se perdieron porque quisieron, mas no porque Dios no les dio oportunidad de hacerlo. Y tú sabes, yo tengo una convicción total. Por eso hace mucho tiempo tomé la decisión que cada semana que yo tenga de evangelismo no puedo dejar de pasar este tema que estoy presentando en esta noche. Porque creo que es importante que la gente esté ilustrada en lo que viene en el futuro, para que no diga yo no sabía nada de lo que había que hacer, yo no sabía que eso era así. No, Dios a través de la palabra nos está hablando la verdad de ella, para que nosotros tengamos la oportunidad de prepararnos ahora que tenemos la vida. No tenemos que dejar de pasar cuando ya estemos agonizando, como algunos hacen. Estamos agonizando, entonces ahora sí, búsquenme, yo creo, ahora sí. No, es que hay que aprovechar la oportunidad desde ahora. Por eso la palabra dice, si escuchas el llamado de Dios, no debes endurecer tu corazón. Hoy es el día aceptable. Mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Entonces, Apocalipsis el capítulo 20, vamos al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cómo así que el enemigo va a quedar suelto de la prisión? Ahora, después de que se pase el grupo de los redimidos en un periodo de 1000 años en el cielo, el grupo de los redimidos, después de pasar 1000 años en el cielo, ahora, después del cumplimiento de los 1000 años, va a quedar suelto de la prisión. ¿Por qué va a quedar suelto de la prisión? Porque van a resucitar todos los impíos de todas las edades. ¿Sabe qué digo yo? Creyente o no creyente. Porque sabe, fuera muy fácil si yo no creyera que no resucitara, eso estaría muy bueno. Pero allí van a resucitar creyente o no creyente, o sea, los que creen, pero también los que no creen van a resucitar. ¿Por qué va a quedar suelto de la prisión? Porque van a resucitar todos los impíos de todas las edades para ver coronado al Hijo de Dios. Jesús viene en la nube de los cielos con gran poder y gloria. Y sabe que ahora Él va a venir con el grupo de los redimidos en la nueva Jerusalén. Apocalipsis el capítulo 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, porque Dios hará todas las cosas nuevas eternamente y para siempre. Entonces, el Señor viene en la nueva Jerusalén con el grupo de los redimidos dentro. Es el viaje interespacial más importante del universo, porque dentro de la nueva Jerusalén viene el grupo que ha pasado los 1000 años en el cielo. Y ahora la nueva Jerusalén se posesiona en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos forma un valle especial y allí se posesiona la nueva Jerusalén. Zacarías 14, 4, 5 y 9 en la palabra encontramos esto. ¿Sabe que ahora que la nueva Jerusalén desciende, Cristo aparece como siempre ha sido, como Rey de reyes y Señor de señores? Por encima de la nueva Jerusalén hay un trono alto y encumbrado. Alrededor de ese trono están todos los impíos de todas las edades. Cada uno resucita y retoma el pensamiento donde lo dejaron. Ahí se levantan los grandes guerreros que murieron conquistando reinos, sometiendo todo, y Satanás aprovechará eso para decirle que van a tomar la ciudad a la fuerza. Y yo quiero compartir con ustedes en esta hora un pensamiento de un capítulo titulado El conflicto de los siglos. Ese capítulo habla especialmente de lo que estamos presentando aquí. Dice que por orden de Jesús se cierra la puerta de la nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Apocalipsis 20, 11 y 12. Hay un trono alto y encumbrado, y en el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El resplandor de su presencia llena la ciudad de Dios. Inmediato al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero cual tizón arrancado del fuego, siguieron luego al Salvador con profunda e intensa devoción. Número 2. Los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Número 3. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Nosotros nos encontramos dentro de ese grupo. Creemos que la santa y eterna ley de Dios permanece para siempre. Los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y número 5, más allá está la gran multitud, la muchedumbre que nadie puede contar, entre todas las naciones, tribus, lengua y pueblo, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestido de ropa blanca y teniendo palmas en las manos. Las palmas que llevan en las manos es símbolo de su triunfo. Las vestiduras blancas, emblema de la justicia de Cristo, que es ahora de ellas. Los redimidos entonan un cántico de alabanza que se extiende y repercute por la bóveda del cielo. Atribuyen la salvación a nuestro Dios, el que merece la honra, la gloria y la alabanza. Finalmente, la coronación final del Hijo de Dios. Apocalipsis 20, 11 y 12.
en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio contra aquellos que se rebelaron contra su gobierno. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. O sea, van a estar alrededor del trono. Cuando Jesús los mira desde arriba en ese trono alto y encumbrado, cada uno recuerda el momento que Dios le dio, la oportunidad que Dios le dio para que se arrepintiera y aceptara a Jesús como el Salvador de su vida. Yo nunca pensé que eso era así. Yo pensaba que eso era un juego. Yo no creía en eso. La mayoría de los habitantes de la tierra no creían en nada de eso. Ya ahora es demasiado tarde. Ahora es demasiado tarde. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y por encima del trono se destaca la cruz de Cristo, y como en una escena panorámica que todos pueden ver, viene la caída de Adán. Ahora el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, todo eso se va a presentar a lo vivo. El ministerio público, cuando predicaba esa palabra con poder, que multitudes le acompañaban, se va a presentar cuando fue ante Anás, cuando estuvo ante Caifás, cuando le clavaron una corona de espinas para que nosotros tengamos la oportunidad de obtener una corona de victoria. Y entonces, una vez que todo eso ha pasado, ahora Satanás no va a quedar con los brazos cruzados. Como han resucitado todos los impíos, le infunde de su propio espíritu y van a tomar la ciudad a la fuerza. Cuando van a tomar la ciudad a la fuerza, de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos. El fuego que consume a los impíos purifica esta tierra, y el Edén que perdieron nuestros primeros padres llegará a ser el Edén restaurado, donde vamos a vivir con Dios eternamente y para siempre. Yo creo en esta palabra, y yo te invito en esta noche para que tú y yo le abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Y qué bueno fuera, si usted me ha puesto cuidado, solamente va a haber 2 lugares donde nosotros vamos a estar, porque es que hay algunas personas que dicen, hay más de 1000 religiones en esta tierra y todas dicen que tienen la verdad, pero la Biblia solamente presenta 2 caminos. El camino del bien, que lo dirige el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los ángeles leales a Dios. Y el camino del mal, que lo dirige Satanás, y ha tenido tanto éxito en esta tierra que la mayoría de los habitantes de la tierra están bajo su control y no nos damos de cuenta. No hay. Dios presenta el camino del bien, Satanás tiene el camino del mal. El camino del bien va a triunfar, porque Dios siempre ha triunfado en el conflicto entre el bien y el mal. Y Dios quiere que todos los que estamos en esta noche, en este lugar, juntamente con cada miembro de nuestra familia y cada persona que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, nos preparemos para ese glorioso encuentro. Que cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra, todos tengamos la dicha de verle venir en gloria y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cuántos queremos prepararnos para ese glorioso encuentro? Que Dios nos bendiga y nos ayude. Recuerde que tenemos que resucitar en la primera resurrección si hemos muerto, y si estamos con vida, que el Señor nos transforme y nos lleve a vivir con Él 1000 años para venir en la nueva Jerusalén y estar después que Satanás va a tomar la ciudad a la fuerza de Dios, desciende fuego del cielo
y los consume a todos. El fuego que consume a los impíos purifica esta tierra, y este Edén que perdieron nuestros primeros padres va a ser el Edén restaurado, y aquí no va a existir más la muerte, ni el llanto, ni el dolor, porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas eternamente y para siempre. Que Dios nos ayude a prepararnos para estar dentro de su grupo redimido. Bendiciones para todos. Amén y amén.